Bienvenidos a una conferencia académica universitaria organizada por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial, Comercio Internacional y Negocios Internacionales, esta vez con el tópico Mercado de Valores y la Bolsa de Valores. Es así que para dar la bienvenida e iniciar el seminario, doy la palabra a Annelies Bellones. Annelies, adelante, por favor. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. ¿Cómo están a todos los presentes en esta oportunidad? Por favor, damos inicio a esta importante conferencia académica universitaria en el mercado de valores y bolsa de valores. Les invito, por favor, a prestar atención el día de hoy a nuestro expositor. A continuación, quiero dar la bienvenida al magíster licenciado Carlos Bernal Altamirano, actualmente director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Annelies. Omar, buen día. Pues muchas gracias por la colaboración en todo este evento. A todos los participantes también, muchas gracias por la participación. Con certeza vamos a poder disipar muchas interrogantes, muchas dudas de este evento que generalmente no se lo usa, no se lo hace sobre el mercado de capitales. Entonces, iremos organizando para arrancar nomás ya. Perfecto, licenciado. Entonces, por favor, nuevamente invitarles a prestar mucha atención, tomar los apuntes necesarios, porque finalizando alguno puede realizar una pregunta. Licenciado, por favor, permítame presentarlo dentro de la amplia experiencia y trayectoria profesional que usted tiene. El licenciado Carlos Bernal Altamirano tiene grado académico de licenciado en Economía de la Universidad Técnica de Oruro. Al mismo tiempo tiene un título de economista en provisión nacional, por supuesto también de la Universidad Técnica de Oruro. Al mismo tiempo un título de estadígrafo en provisión nacional, otorgado por la Universidad Técnica de Oruro. Tiene un diplomado en educación superior otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA, un diplomado en gestión financiera, programa de posgrado, otorgado por la Universidad Católica Boliviana, al mismo tiempo un diplomado en programación y política financiera, programa de posgrado de la Universidad Técnica de Oruro, al mismo tiempo un diplomado en gerencia de negociaciones comerciales internacionales, otorgado por la Universidad Técnica de Oruro. Actualmente es director de carreras de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Es la cuarta oportunidad que lo podemos tener al licenciado formando parte de este cargo tan importante. Al mismo tiempo ha sido decano de nuestra Facultad de Economía, por supuesto, cuántos lo recordamos con cariño a nuestro licenciado. Y bueno, el licenciado tiene bastante trayectoria profesional, así que tenemos un expositor bastante capacitado para el día de hoy dirigirse a todos ustedes. Con todo ello, por favor, si todo está listo, podemos dar inicio. Muy bien, muchas gracias, Annelies. Gracias por la presentación. Bueno, el evento es más que dar el currículum, creo que es el contenido, ¿no? Entonces, vamos a ingresar, voy a ingresar al material, pues, preparado. No sé si lo están viendo. Sí, ya se puede observar. Ya. No hay problema, ¿no? Con la imagen. Todo No, está bien. no hay problema, se observa de buena manera, todo está Bien, bien. entonces, señoritas jóvenes, vamos a arrancar este evento preparado para abordar los tópicos sobre el mercado de capitales, mercado de valores, también denominado bolsa de valores, mercado de capitales, mercado pues primario en la emisión de títulos, ¿verdad? Entonces, en este momento hoy vamos a abordar dos módulos. El módulo uno, lo que se refiere a todo lo que un inversionista, un potencial inversionista debe saber para invertir correctamente y adecuadamente en un mercado de capitales, en un mercado de valores, en los activos financieros, en bonos y en acciones. Es lo que vamos a abordar en este módulo número uno. Hoy también está programado para desarrollar el módulo número dos. Entonces, este evento lo hemos hecho con este enfoque para que todos nuestros estudiantes universitarios, pues aparte de tener un profundo conocimiento en su cúmulo de conocimiento a lo largo de sus años de estudios en nuestra facultad, también puedan complementar su formación con estos tópicos. En realidad, pues esto tiene mucho que ver con finanzas, de saber invertir de la mejor forma posible,
cuanto sepamos invertir de la mejor forma posible, pues vamos a obviamente propender a tener la máxima rentabilidad en nuestros capitales. Invertir en bonos o invertir en acciones, en un mercado primario o un mercado secundario, le llamaríamos mercado de dinero a corto plazo, mientras que el mercado de capitales, mercado de valores es a largo plazo. El mercado de corto plazo, como ustedes saben muy bien, muchachos, es el desenvolvimiento del sistema bancario, ¿verdad? En otras palabras, depósitos, captaciones, colocaciones, depósitos en cuentas corrientes, en cajas de ahorros, en depósitos a plazo fijo, que es el cuasi dinero, ¿no? Independiente de la modalidad con que se lo deposite. Y esto es obviamente ahorro de todos los agentes económicos de una determinada economía. Y esto es ahorro, y obviamente ese ahorro tiene que ser canalizado a la inversión. En otras palabras, tiene que estar plasmado en el activo de todos los bancos, ¿verdad? A través de las colocaciones, a través de los empréstitos, a través de los préstamos, a través de los créditos, a través de los pagarés, etcétera, ¿verdad? Sobre giros, avance en cuenta corriente, etcétera. Y obviamente, como ustedes conocen muy bien, todo lo que está registrado en el pasivo, obviamente son captaciones y como está en el pasivo, la tasa que pagan los bancos se denomina tasa de interés pasiva. Y en el lado de la izquierda, en el lado activo, no todo lo que otorgan los bancos por crédito, pues está en el activo y la tasa que cobran, entonces se denomina tasa de interés activa. Y de ahí surge pues el spread bancario, ¿verdad? Que es diferente al spread financiero. El spread bancario es la brecha, la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas, es decir, las tasas activas menos la tasa pasiva. Ese es el spread bancario. Ustedes saben muy bien, jóvenes, que los bancos son fideicomisarios. Trabajan en fideicomiso y por tanto transfieren, ¿verdad? Canalizan los volúmenes de la masa ahorradora hacia las necesidades de la masa inversora en términos de competitividad. Y por tanto, ese spread bancario al cual hago referencia, la diferencia entre tasas activas menos tasas pasivas, es el rédito que tiene el sistema bancario por el proceso de la intermediación financiera. Eh, Recuerde ustedes que los bancos no trabajan con su propio patrimonio, no trabajan con su propio capital, sino trabajan con nuestro propio capital, con el capital de los depositantes. Y ese es el proceso de la intermediación financiera. También se les denomina a la banca como instituciones de crédito intermediarias, porque están intermediando entre los que depositan y entre los que piden crédito. Por eso dije con mucho énfasis, jóvenes, la canalización de los volúmenes de la masa ahorradora hacia las necesidades de la masa inversora. Entonces, en términos académicos, en términos concretos, en términos fácticos, ahí existe una igualdad, ahorro igual inversión. Todo el ahorro debe ser canalizado a la inversión. Y ustedes saben muy bien ¿no? que se están formando con inteligencia financiera, se están formando con inteligencia económica. Son agentes innatos, porque son agentes innatos económicos. Siempre señalamos, el ser humano, independiente del sexo que tengamos, ¿no? Pues todos somos agentes económicos innatos, desde que nacemos hasta que nos desarrollamos, crecemos, etcétera, hasta que morimos. Siempre estamos queriendo dar buen uso al dinero, dar buen uso al capital, y cuanto más podamos tener rentabilidad y acrecentar nuestro patrimonio, pues mucho mejor, porque eso al final de cuentas va a repercutir en los mayores niveles de bienestar, que es lo que propendemos. Toda la sociedad que tenga mejores niveles de propensión a tener mayores niveles de confort. Y es por eso que el mercado primario cobra mucha importancia en los procesos de la titularización. Es que en este momento, pues miren, vuelvo atrás, todo lo que un inversionista debe saber para invertir en el mercado de capitales, mercado de valores, ¿verdad? Entonces, este es el contenido que vamos a abordar en este módulo, ¿no?
¿Cómo hacer uso bueno el dinero? ¿Cuál es el futuro que nos espera? Alguna vez siempre señalé, ¿cómo quiero verme de aquí a 10 años, verdad? ¿Cómo quiero que mi capital esté de aquí a 10 años? Entonces, obviamente, es inversión. ¿Por qué se convierte, por qué es más conveniente invertir en un mercado de capitales? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestro portafolio o cartera de inversiones? ¿Cómo podemos invertir de la mejor forma posible? ¿Qué tipo de rentabilidad podemos esperar a nuestra inversión? ¿Invertir en bonos o invertir en acciones? ¿Por qué conviene más invertir en la bolsa de valores? En otro medio, bueno, la bolsa boliviana de valores todavía es muy incipiente, muy pequeñita. En otros países, en economías mucho más dinámicas, pues el mercado de valores o el mercado de capitales pucha, es algo muy importante en el desenvolvimiento económico de cualquier país. ¿Cómo no comprar o vender a través de la bolsa de valores? Hace ratito dije, jóvenes, el spread bancario, la diferencia de las tasas activas menos las tasas pasivas. Pero también existe el spread financiero, en otras palabras, los brokers, de comprar o vender acciones, comprar o vender títulos. Entonces, la diferencia entre lo que compro yo un bono y lo vendo el bono, compro una acción o lo vendo la acción, tengo que tener un ratio, tengo que tener una diferencial. Y ese es el spread, ¿verdad? En inglés, en español es diferencial, en inglés el spread. Y ya no es el spread bancario, sino en este caso sería el spread financiero, ¿verdad? Entonces, ¿con qué criterios se ejecuta una orden de comprar o vender bonos o acciones? ¿Cuál es la función de las agencias de bolsa? ¿Cómo seleccionar las agencias de bolsa? ¿Cómo debemos mantener vigilantes para lo que hemos invertido si no está reportando rédito? Porque obviamente el mercado es bastante dinámico. Hoy podemos saber invertir bien en bonos y acciones, o mañana pues ya lo podemos perder nuestro capital comprometido en estos activos financieros. ¿Cuál es la responsabilidad del inversionista? ¿Y dónde, en nuestro medio, como en términos concretos, dónde podemos conseguir más información o dónde podemos participar en un mercado de valores? ¿No? Entonces, obviamente, en nuestro país, obviamente tiene que haber un ente regulador que obviamente comience a regular y fiscalizar y supervisar el desenvolvimiento de la emisión de títulos, en este caso de activos financieros. Como ustedes saben muy bien, pues, el proceso de la titularización es el proceso de la securitización. Titularizar es securitizar en términos de inglés, ¿verdad? Entonces, emitir títulos. ¿Cuáles son los títulos? Pues son los bonos, son las acciones. Entonces, obviamente, ese desenvolvimiento tiene que estar regulado por un ente. Y en nuestro país, obviamente, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros es el ente que regula, ¿verdad?, el desenvolvimiento del mercado primario, ¿no? En otro, del desenvolvimiento de la banca, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, lo que se llamaba ahora, o el sistema de administración, ¿no?, de control del sistema financiero, ¿verdad? Y obviamente ahí operan las agencias de bolsa, los bancos también. Yo siempre varias veces lo señalo. En los bancos, por ejemplo, los bancos tienen en este momento excesiva sobre liquidez, y como tienen muchas captaciones y pocas colocaciones, ellos obviamente para tener la dinamicidad de sus operaciones han creado las AFIs, las administradoras del Fondo de Inversión Sociedad Anónima, y ellos operan con esa sobreliquidez en operaciones de mercado abierto. ¿Cuáles son las operaciones de mercado abierto? Obviamente participar en el mercado de capitales, en la bolsa de valores. Entonces participan, ¿no?, las agencias de bolsa, los bancos, las bienes inmobiliarios, las bienes raíces, los fondos de inversión que les decían las AFIs que tienen los bancos, los fondos de valores y las empresas. Entonces, obviamente hay que saber ¿no?, usar bien el capital para que nos repercuta esto en un mejor rendimiento a futuro. Como siempre he señalado, ¿cómo se mide el performance de una empresa? A través de sus buenas inversiones que se los coloque a futuro. Unas buenas inversiones colocadas a futuro obviamente nos va a reportar un buen rédito, una buena rentabilidad.
Y obviamente es una gran pregunta esta, ¿no? ¿Qué es una inversión? ¿No? Y ahí está plasmado, dice, es una manera de emplear su dinero con el propósito de generar más ingresos, obteniendo ganancias adicionales de acuerdo al tipo de inversión que usted elija. Obviamente la inversión es el capital, ¿verdad? ¿Qué cosa vamos a invertir? Obviamente capital. Hasta en nuestra educación, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, ustedes están participando de este evento y no están gastando, sino están invirtiendo en su educación, en su formación, que les va a permitir tener mayor nivel de cúmulo de conocimientos. El conocimiento es poder, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber invertir, no se trata de invertir por invertir, sino que debemos invertir con calidad. La inversión, obviamente, es la mejor manera de asegurar el futuro, ¿verdad? Porque si no invertimos bien, obviamente estamos trabajando en contra de nuestro propio futuro, ¿verdad? Y debemos saber optimizar las inversiones, ¿verdad? Minimizando totalmente el riesgo. Y obviamente en esto el mercado de valor cobra mucha importancia. Y para esto obviamente tenemos que saber, tenemos que tener bien informado para invertir, ¿verdad? Si vamos a invertir en bonos o acciones de una empresa que venda bonos o acciones en los mercados de capitales, en las bolsas de valores, en nuestro caso, en nuestro país, en la Bolsa Boliviana de Valores, que queda en la avenida Arce, ¿verdad? De la UNSA, ahí a unos 200 metros, ¿no? Del bloque central de la Universidad Mayor de San Andrés, a 200 metros, es la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, tenemos que, obviamente, informarnos dónde vamos a comprar bonos, dónde vamos a comprar acciones en una empresa, pero tendrá solvencia, tendrá liquidez, tendrá rentabilidad. ¿Cómo es el performance de esa empresa donde vamos a invertir en bonos o acciones? Si sabemos elegir mal la empresa donde vamos a comprar bonos o acciones, obviamente no podemos esperar buen rédito a nuestros bonos ni a nuestras acciones. Recuerden ustedes que un bono nos va a reportar intereses y una acción nos va a reportar dividendos. Si una empresa entra en quiebra, obviamente no vamos a tener ni intereses ni vamos a tener dividendos. Si una empresa tiene pérdidas, obviamente que tampoco vamos a tener dividendos y mucho peor, si con suerte tal vez intereses por la colocación de bonos. Entonces tenemos que saber invertir bien, ¿no? Y tenemos que estar bien informados para invertir en una empresa de la mejor forma posible. Y obviamente en esta acróstico, en esta diapositiva, jóvenes, bueno, hay varias imágenes donde prácticamente la gran interrogante es dónde, cómo debemos invertir, ¿verdad? Acá, pues, dinero, ¿cómo vamos a invertir? Podemos invertir en un emprendimiento, en una empresa, en un negocio, o participamos en un mercado de capitales, emitiendo bonos, o entregamos dinero para que no nos entreguen un determinado título, que es un papel, ¿verdad? Que es llamaríamos, es un documento mercantil, mejor que papel, documento mercantil, que nos va a permitir cobrar en su momento un determinado interés, ¿verdad? Entonces, en este caso, el bono nos da, llamaremos la, la autorización para poder ejercer ese capital y exigir un rédito a nuestro capital y el plazo que se cumple, ¿no? Y el interés que nos pagan por ello, ¿verdad? El mercado de capital, obviamente, tiene que haber una transparencia en la información de los bonos o las acciones. Yo les dije, ¿cuál es mejor, verdad? Y siempre señalo así, ¿cuál es mejor, los bonos o las acciones? Al final de cuentas, los dos son títulos, son activos financieros. Los bonos reportan pues intereses y las acciones, como ya dije, reportan dividendos. Entonces, tenemos que tener mucha información para saber invertir en bonos o en acciones. Y obviamente está regulado esto en otro medio sobre la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. En otras palabras, todo esto, este mercado es regulado por la ley de mercado de valores. Existe una ley que regula el desenvolvimiento del mercado de valores. Y obviamente este mercado de valores está controlado, ¿verdad? Tiene que estar supervisado para garantizar que nuestros recursos obviamente estén bien invertidos. Como la banca, ¿verdad? Está obviamente supervisado. Obviamente este problema del banco fácil que ha pasado
hace un mes, un poquito más, y obviamente eso no hace sus resultados de la noche a la mañana. Obviamente ya se han ido detectando sitios de anomalías en su manejo financiero por parte de sus ejecutivos, y ahí obviamente el ente regulador ya debía poner a ver reparo, pero no lo hizo en su momento, ¿verdad? Bueno, entonces volvamos a lo que estamos explicando, mercado de capitales. Y para saber invertir, obviamente existe pues una diversidad de opciones. Como siempre digo, el capital es lo más importante, pero también el capital es lo más escaso. Y como es escaso, hace que las alternativas de inversión se conviertan en alternativas de inversión mutuamente excluyentes. Por tanto, una alternativa pues, excluye a otra, porque una determinada alternativa puede tener mayor nivel de rentabilidad que otra. Entonces, son alternativas de inversión mutuamente excluyentes en función al rendimiento y al riesgo que implica. Obviamente que el riesgo, en todo existe riesgo, como siempre señalo, en algunas inversiones el riesgo es mayor, en algunas otras inversiones el riesgo es menor. De todas maneras, ¿podemos eliminar el riesgo? Pues no podemos eliminar el riesgo. ¿Podemos minimizar el riesgo? Sí, podemos minimizar el riesgo. Y depende justamente de la información que podamos obtener del desenvolvimiento del mercado de demanda y de oferta, en este caso de los activos financieros, ¿verdad? De los bonos y de las acciones, o invertir en una inmobiliaria. Ustedes vean nomás cómo está el desenvolvimiento muy susceptible del manejo de dinero hoy en nuestra economía, en relación a las divisas, en relación a los dólares, ¿verdad? Y obviamente hay mucha inestabilidad, mucha desconfianza, mucho nivel de incertidumbre. Y obviamente que en este momento mucha gente que trabaja con inteligencia económica e inteligencia financiera están invirtiendo en inmobiliarias, en el sector de la inmobiliario, de los bienes raíces, de los inmuebles, ¿verdad? Porque es la mejor inversión, obviamente, que lo implica. Algunas veces me han debido escuchar hablar, muchachos, los terrenos, ¿por qué no se deprecian, verdad? Y obviamente ustedes me respondían, me decían, porque se incrementa pues su valor en el tiempo. Y ciertamente que es así. En otras palabras, es por la plusvalía que genera ese sector inmobiliario. Plus, incremento, valía, valor, decía, ¿verdad? Por el incremento de valor que ello implica, ¿no? Obviamente debemos propender a invertir aquella alternativa donde nos deporte mayores niveles de rendimiento, donde nos ofrezcan mejores tasas de rentabilidad. Si vamos a emitir bonos, bueno, pues, o vamos a comprar un bono, esperamos siempre que nos quieran pagar mejores tasas de interés. No olviden que la tasa de interés es el precio del dinero, ¿verdad? Y eso obviamente en este mercado de dinero, mercado de capitales, a diferencia del mercado de dinero donde se desenvuelve la banca, todas las operaciones son a largo plazo. En el mercado de dinero, que es el mercado bancario, obviamente el plazo no es de largo plazo, mientras que el mercado de capitales se desenvuelve a largo plazo, ¿no? Entonces, una diferencia muy importante, muy subyacente entre el mercado de dinero y el mercado secundario. En el mercado de capitales o mercado de dinero. Mercado de dinero estamos hablando de la banca. Mercado de capitales estamos hablando de los títulos, ¿verdad? Y obviamente cobra acá mucha importancia en la diversificación de inversiones. Nótese en este momento, por ejemplo, el otro día el ministro de Economía y Finanzas Públicas señala que podemos aperturar un banco chino en nuestro país y tener su subsidiaria en la China. Y decía, puede ser, como nuestro país comercializa mucho con la China, traemos muchos productos importados, por tanto, se facilitaría las operaciones de pago entre ese banco chino. ¿Verdad? Obviamente no es bueno invertir pues en un solo patrón monetario y tener inversiones en bolivianos, tener inversiones o ahorros en dólares. Mucho mejor es diversificar un portafolio de divisas, ¿no? Y porque ahí estaríamos minimizando el nivel de riesgo. Y no necesariamente en el yuan el chino, sino o en el yen japonés, o en el euro, sino que también podemos diversificar en otro tipo de opciones porque a veces ocurre que el euro
va bajando, también va subiendo en relación a otro patrón monetario más fuerte que es el dólar. Por tanto, es mucho mejor diversificar niveles de riesgo, ¿no? Cobra mucha importancia eso. Bien, ahora veamos cómo establecer las prioridades de nuestras inversiones. Y obviamente que acá tenemos que tener prioridades, ¿no? ¿Qué tipo de inversión nos va a satisfacer de mejor forma posible nuestra inversión? La inversión, ¿no? Que es más conveniente para otros, puede no serlo para nosotros. Entonces debemos identificar nuestras propias necesidades, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras prioridades de inversión? Obviamente depende de la magnitud del capital con que nosotros manejemos. Podemos tener unas ideas brillantes, pero tenemos una fuerte restricción del capital, que lo usemos para invertir. Si para otros inversionistas una prioridad es diferente, es porque obviamente el capital ahí cobra mucha importancia. Nosotros podemos tener inversiones grandes y otros pueden tener inversiones más pequeñas. Otros pueden tener más inversiones más grandes que nosotros y nosotros una inversión muy pequeña. Nosotros podemos tener otro tipo de prioridades o otros pueden tener otro tipo de prioridades, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Entonces, hay que saber invertir de acuerdo a nuestro nivel de preelecciones de prioridades. Las prioridades son diferentes para cada agente de inversión. Bien, veamos ahora. eh, Tenemos que conformar un portafolio o una cartera de inversiones. Hace rato dije, obviamente, que tenemos que la cartera de inversiones, obviamente, operar a través de una agencia de bolsa. Es como, por ejemplo, en el caso de las importaciones o de las exportaciones, tenemos que operar a través de obviamente, las agencias aduaneras. Mientras que en este caso de los mercados de capitales, que tenemos que tener una agencia de bolsa, ¿verdad? Para conformar un portafolio de valores donde podamos plasmar ahí nuestras prioridades de todas nuestras inversiones. Y obviamente miren esa imagen que está en lado derecho, dice, primero, no ponga todos los huevos en la misma canasta, como lo que dije el rato antes atrás, jóvenes. Dije, no hay que invertir, no hay que tener ahorros en una sola unidad monetaria, tenerlo todito al 100% en bolivianos, eso es oro, ¿verdad? O tenerlo todo en dólares, también es oro. En otras palabras, como dije el rato antes atrás con la anterior diapositiva, es mejor diversificar el nivel de riesgos, diversificar, ¿no? La tenencia de otros patrones monetarios más fuertes, de otras divisas mucho más fuertes, ¿no? Porque algunas divisas obviamente caen y otras suben. Entonces, el mercado financiero es muy cambiante, ¿no? Usted sabe muy bien que hay un eslogan que lo maneja un periodista en la radio Panamericana cada día y dice, la economía mueve al mundo. Y evidentemente que por la economía en este momento hay una guerra entre Croacia y Rusia y todos los países aliados de la OTAN están uniéndose para contener a los rusos, ¿verdad? Y eso es, ¿no? Una guerra económica. Todas las guerras son económicas, de ahí van saliendo, por ejemplo, todos los avances tecnológicos, ¿verdad? Y usted sabe muy bien, ahorita, por ejemplo, estamos haciendo uso de la plataforma, esta plataforma virtual que surgió justamente por otra necesidad, por época de la pandemia, ¿verdad? Y hoy lo estamos aprovechando esta versatilidad. Y obviamente están surgiendo la inteligencia artificial, la EXA, etcétera, ¿verdad? Entonces están surgiendo con mayor dinamismo. Ya no los flash memory, los discos, los disquetes, los CDs, los DVDs, ya han tenido su tiempo, pero muy corto. En otras palabras, están ingresando a otro nivel, ¿verdad? Entonces, hay que saber diversificar el nivel de riesgos. Segundo, debemos analizar la inversión que nos ofrezcan, ¿verdad? La rentabilidad. Obviamente vamos a propender jóvenes a invertir donde tengan mayor rentabilidad. En este caso, invertir, por ejemplo, en una empresa que nos ofrezcan un rédito, una rentabilidad del 5%, otra empresa que nos ofrezcan un 9%. De todas maneras, nos escogerían por el 9%, pero obviamente habría que analizar el performance económico financiero que tenga esa empresa, no en este momento, sino también ver retrospectivamente o prospectivamente a futuro para asegurar nuestra inversión. Tercero, hay que tomar en cuenta
la facilidad que existe en transformar nuestro capital en efectivo para invertir. Obviamente en liquidez, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, hay una fuerte restricción de las personas que han depositado en dólares en la banca y hoy por hoy tienen una fuerte restricción de retiro de dólares. No pueden retirar más allá de los $100 por día y tan solamente 10 operaciones al mes. Y encima todavía nuestra economía nos impone pues el impuesto a las transacciones financieras, ¿verdad? Entonces no nos permite eso, ese ejemplo que pongo que son real, no nos permite tener liquidez y aprovechar una determinada inversión que se nos pueda presentar en este momento. Bien, entonces tenemos que conocer, ¿no?, las inversiones, ¿no? ¿Dónde podemos invertir de la mejor forma posible que nos permita redituar, tener más rédito? Depositar nuestro dinero en una cuenta bancaria o invertir en la bolsa de valores o invertir directamente en el sector inmobiliario, etcétera, ¿verdad? Y está en función a nuestro nivel de prioridades. Si yo invierto en una movilidad, obviamente, para mí mi patrimonio puede estar asegurado ahí, pero no es lo mejor, porque ustedes saben muy bien, la movilidad tiene un nivel de depreciación rápida, ¿verdad? Y no se acrecenta esa inversión en el tiempo. En el sector inmobiliario, todo lo contrario, ¿verdad? Si invierto hoy, obviamente, por la plusvalía que genera ello, esto va a ir acrecentándose en el tiempo. Y obviamente tenemos que tener una información para saber invertir de la mejor forma posible. Invertir en acciones. Debemos conocer la naturaleza del negocio donde vamos a invertir las acciones. ¿Cuál ha sido el récord de pago de dividendos? ¿Cuál ha sido el historial de la producción que tuvieron y de sus precios, ¿no? Cómo han ido evolucionando? ¿Cómo está su competitividad? ¿Cómo está su solvencia? ¿Cómo está su prestigio, tanto del emisor como de la agencia de bolsa? Tenemos que saber analizar muy bien dónde invertir. Si invertimos mayor cantidad de recursos, obviamente debemos tener mayor nivel de información. Bien, entonces un inversionista debe conocer mínimo, ¿no?, cuáles son el comportamiento de sus estados financieros auditados, cuál es su principal rubro de actividad económica, cuál ha sido el crecimiento de su sector, ¿verdad? A veces confunde ustedes con los muchachos dicen el sector de la industria, ¿verdad? ¿Qué es la industria? Una empresa conformará una industria. La industria es la sumatoria de empresas. No podemos hablar de que yo soy único en la industria. Pero no soy industria, tan solamente soy empresa unipersonal, ¿no? O empresa colectiva, o una empresa de sociedad anónima. Pero no olviden que una industria es la sumatoria de empresas del mismo rubro de actividad económica. Y también esto, por ejemplo, la nómina de accionistas de la sociedad emisora, tenemos que tener un análisis sobre eso. Si la sociedad que va a emitir los bonos o las acciones, ¿a qué grupo financiero pertenece? ¿Cuál es la calidad y la solvencia que tenga esa empresa? Y no solamente la solvencia, también, ¿no?, la rentabilidad que ellos han tenido en el último tiempo y la liquidez que tuvieron, ¿verdad? ¿Quiénes son los administradores de esas empresas? ¿Cuál es el performance, la experticia que han tenido sus ejecutivos? También, aunque pareciera trivial, es por ustedes vean nomás qué pasó con el Banco Fácil, ¿verdad? Y con todo el staff que han manejado de mala forma ese banco, de acuerdo a la información que se tiene publicada en los medios de comunicación social, ¿verdad? Y si la sociedad que emite bonos o acciones, si está inscrita en el registro de mercado de valores. Obviamente, acá cobra mucha importancia para emitir bonos o emitir acciones. Debemos tener un registro, debemos estar registrados en el mercado de valores. En otras palabras, en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, nuestra economía boliviana, ¿verdad? Luego tenemos que analizar lo que dije antes atrás, no solamente la solvencia, sino que la rentabilidad y la liquidez de esa empresa. Y si vamos a comprar bonos, ¿cuál ha sido el performance, el comportamiento de las tasas de interés en relación a otro tipo de inversiones, ¿verdad? Bien, entonces, aquí también cobra importancia buscar, ¿no?, y analizar
¿Qué cosa queremos de nuestra rentabilidad? Una rentabilidad fija o variable, ¿verdad? Y si ustedes ven lo que analizo y analizamos lo que está en la gráfica, rentabilidad fija, ¿quiénes reportan? Valor de renta fija, valores de renta variable. Valores de renta fija, los bonos, los LTs, las letras de tesoro, los CDs, los certificados de depósitos. ¿Y cuáles son los valores de renta variable? Pues las acciones ordinarias o las acciones preferidas. Y todos estos son valores. Los bonos o las acciones son valores, ¿verdad? Son valores. Bien, entonces, las entradas es una inversión. Si hablamos de renta fija, estamos hablando de bonos. Las entradas de su inversión está dada por la tasa de interés que nos van a pagar. En otras palabras, podemos invertir en bonos, los LTs, las letras de tesoro que están respaldadas por lo que antes se llamaba el Tesoro General de la Nación, ¿verdad? En otras palabras, sobre el presupuesto general de la Nación. O los CDs, generalmente a nuestra universidad, generalmente cuando no hay liquidez también en el TGN, de manera coyuntural nos den un certificado de depósito para un papel, un título, que con eso nosotros podemos exigir en cualquier momento el efectivo correspondiente. Los certificados de depósito, muchachos jóvenes, tienen un comportamiento muy parecido le llamamos a las bolitas de garantía. Solo la presentación en la entidad bancaria, pues nos pagan, ¿verdad? Las bolitas de garantía. Los certificados de depósito, en otras palabras, los emite el Ministerio de Economía para determinadas empresas públicas, para que tengan liquidez y en su momento lo puedan negociar en la banca con el respaldo del Tesoro General de la Nación. En la inversión con renta fija, pues una empresa o el gobierno se presta dinero de los inversionistas. En un determinado plazo le devuelve su dinero más un interés preestablecido, si estamos hablando de bonos. Y el valor que reciba a cambio de su dinero especifica las condiciones y características del tipo de inversión. Son valores de renta fija, los bonos. Mientras que los valores de renta variable es una inversión de renta variable. Usted compra parte de una propiedad de una empresa, o sea, una acción. Recuerdan que yo siempre señalo, ¿cuál es mejor? ¿Comprar o vender bonos o acciones? ¿Cuál es mejor? Los bonos o las acciones. Y obviamente aquí en esta parte 6 de iterativos, ¿verdad? ¿Cuál es lo más importante? ¿Los bonos o las acciones? Depende, ¿verdad? Si yo quiero comprar, compraré, pues en el mercado de valores, acciones. Y si quiero vender, nunca acciones voy a vender. Venderé bonos. ¿Por qué? Porque si compro acciones, pues me da la posibilidad de ser copropietario de una empresa, ¿verdad? Participar en las reuniones del directorio, ir comprando más acciones de los propios socios y en el tiempo incluso volverme pues único propietario, ¿verdad? Ya no ser en una sociedad anónima, que soy único propietario, puede ser una sociedad unipersonal incluso. Es mucho mejor ser único propietario a tener socios, ¿verdad? Pero necesariamente a veces necesitamos socios para acrecentar la empresa, el negocio. Pero es mucho mejor, en este caso, las acciones, si queremos comprar. Mientras que a diferencia de los bonos, es mucho mejor emitir bonos porque nos limitamos a pagar tan solamente interés. Bien, entonces, en el valor de renta variable, lo que vamos a obtener no son intereses, no va a tener una dividendo. Y esto en función a las utilidades que tenga esa empresa en el tiempo, ¿verdad? Bien, adicionalmente, si usted compra una acción a un determinado precio y el precio de este valor sube o baja, su ganancia estaría reflejada en eso y es por eso que aquí cobra mucha importancia, ¿no? En un periodo histórico o otro periodo histórico, cuántas son las entradas que se ha tenido. En estos años 2006 y 2007 ha habido un fuerte debacle, ¿verdad? Un desdoblamiento en el mercado de valores. Entre el año 2006 y el año 2007, obviamente ahí cobró una brecha muy importante en qué activo financiero invertir, en bonos o en acciones, ¿verdad? Y no es como lo mismo, tiene el mismo valor los bonos y las acciones, pues no es así. El riesgo que lo implicaba, ¿no? Y obviamente saber invertir en bonos o en acciones está en función, obviamente, al performance del entorno macroeconómico donde se desenvuelva una determinada economía.
¿Por qué le conviene invertir a cualquier persona le conviene invertir en una bolsa de valores? Porque, ¿saben por qué, muchachos? Porque el mercado de capital, las operaciones de mercado abierto, aparte de que las ventajas que obtiene para reunir medios de financiación, emitiendo bonos o acciones, pues si nosotros vamos a emitir bonos o acciones, pues esperamos tener mayor rentabilidad que nos ofrecen la banca. Y si queremos obtener medios de financiación a través de la bolsa de valores, obtendríamos que pagar, en caso, por ejemplo, de intereses más bajos que la banca, que el mercado de dinero. Entonces, mucho mejor, ¿no? Operar en las bolsas de valores. En nuestro caso, en nuestro país, la Bolsa Boliviana de Valores. A rato, por ejemplo, señalaba, muchachos, que pues la banca en nuestro país, la banca en nuestro país tiene sobreliquidez. Y esa sobreliquidez, ¿dónde lo transfiere? No lo puede tener como recursos ociosos, sino los invierte en las bolsas de valores, pero no en la nuestra, no en la Bolsa Boliviana de Valores, la BBV en La Paz, sino lo opera generalmente en países centroamericanos, en mercado de capitales, bolsa de valores de países de Centroamérica, donde en las Bahamas, donde pues la centralidad de los capitales es mucho más alta y donde muchos inversionistas del mundo ahí invierten en esos mercados de capitales. Entonces, es mucho más conveniente invertir en bolsa de valores, ¿no? ¿Por qué? Variamente en este momento estamos viendo por 5 razones. Porque tenemos que buscar la mejor oportunidad para invertir, porque nosotros podemos tener un apoyo de una agencia de valores que tengan recursos humanos con experticia para manejar nuestros capitales. Porque disponemos de varias alternativas para invertir, porque el mercado bursátil se encuentra regido por normativas dentro del mercado de valores, mercado de capitales, y las bolsas de valor cuentan con mecanismos de autorregulación, ¿verdad? No es que esté estén operando al azar. Por ejemplo, en este momento, el dinero electrónico, el Bitcoin, ¿verdad? Si bien son dineros en este momento electrónicos, digitales, en este momento no tienen respaldo, pero ¿verdad? Un respaldo con ente que los regula, que los controle, porque en cualquier momento puede ser sujeto a una estafa. Pero en el tiempo, con la incidencia de la inteligencia artificial, etcétera, con el desarrollo tecnológico, obviamente la banca va a desaparecer. El mercado del bancario va a desaparecer y lo que va a cobrar importancia pues es el mercado electrónico, la banca electrónica y con mayor énfasis la bolsa, mercado bursátil electrónico. Entonces, tienen que haber una regulación sobre eso. Y las bolsas de valores, obviamente, tienen que tener un patrimonio que nos deporte que nuestros capitales estén invertidos de la mejor forma posible. Y obviamente en el mercado de valores ofrecen transparencia y obviamente también dan información sobre cómo andan el comportamiento de los bonos y las acciones en una operación de sueldo, en comprando o vendiendo acciones. Si alguna vez usted tiene la opción de participar en una operación de sueldo en la BBB, en la Bolsa Boliviana de Valores en La Paz, en la avenida Arce, les decía, a 200 metros de la San Andrés del bloque central, pero es muy pequeñito, es un ambiente de 5 por 5 debe ser, donde concurren pues ofertantes y demandantes de activos financieros. Los bancos generalmente se acusen ahí porque tienen sobreliquidez, van a comprar bonos o acciones. Entonces, los inversionistas potenciales también, a través de sus corredores de bolsa, o pueden trabajar directamente, pues también comprando o vendiendo acciones. Entonces, pero es muy pequeñito en nuestros medios, ¿verdad? En otros países es mucho más fuerte. Pero como dije hace rato atrás, obviamente estamos entrando ya en la senda de entrar en todo lo electrónico, en todo lo digital. Entonces, con seguridad, pues el mercado de dinero a corto plazo, el mercado bancario va a ir minimizando su participación en la transferencia.
de los volúmenes de la masa usadora hacia los volúmenes de la masa inversora, y va a cobrar mucho más importancia las operaciones bursátiles de mercado de dinero y mercado de capitales. ¿Cómo comprar o vender un valor, ¿no? Títulos, activos financieros, a través de las bolsas de valores? Obviamente, un aspecto muy importante es que debemos tomar la decisión. Ya quiero invertir. Consultamos a través de una agencia de valores y estas nos van a dar una agencia de bolsa de valores alternativas en dónde podemos invertir bonos o acciones. Pero a veces nosotros somos inversionistas y también somos profesionales. Entonces ya tenemos la idea clara de dónde podemos invertir de la mejor forma posible, ¿no? Pero como tenemos que trabajar a través de una agencia de bolsa, ya podemos obviamente entrar a operar con esa agencia de bolsa y el operador de la bolsa de valores pues cumple lo que nosotros elegimos de acuerdo a la información que tenemos y de acuerdo a la información que también nos pueden proporcionar. La agencia de la bolsa de valores, la agencia de bolsa, ¿no? Obviamente entonces interactúa registrando las operaciones y luego ellos interactúan con nosotros para la compra o venta de las acciones y podemos tener el título correspondiente, ¿verdad? Entonces, en algunos meses ya podíamos tener la liquidez correspondiente. Entonces, cobra mucha importancia las agencias de bolsa para interactuar entre los que quieren comprar, entre los que quieren vender, no, los que quieren comprar, los que quieren vender títulos. Entre los que quieren vender, por ejemplo, las agencias consultan los precios actuales y futuros, informa a los inversionistas que podemos ser nosotros. Nosotros podemos autorizar o rechazar una compra o venta de bonos o acciones. La agencia lo hace tratando de ofrecer por nosotros el mejor precio y las mejores condiciones para que nuestro capital esté completamente asegurado. Acá cobra mucha importancia llamaremos la injerencia de las agencias de bolsa, ¿no? ¿Con qué criterios se ejecuta su orden a través de la agencia de bolsa de valores? Obviamente, la agencia de bolsa registra las órdenes que cada día se reciben en un sistema electrónico y ahí establecen un sistema de asignación. Estas órdenes son ingresadas por orden cronológico y obviamente con un criterio de que primero en tiempo, primero en derecho, es el criterio que prima ahí, primero en tiempo y primero en derecho. Dicho sistema asigna una numeración correlativa. Entonces, con esos registros nosotros podemos hacer seguimiento. La agencia de bolsas lleva un registro de operaciones donde asientan las operaciones que han comprado y vendido bonos o acciones. Una vez ejecutada la operación de compra y venta de bonos o acciones, ordenada por el potencial inversionista, las bolsas de valores expiden un comprobante que se denomina boletas de operación, donde incorpora, ¿no?, una información completa sobre la operación, quién lo ordenó, en qué plazo está, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la agencia de valores? La agencia de bolsa, obviamente, son parte fundamental de la bolsa de valores, del mercado de capital, y son las únicas autoridades, las autorizadas para actuar en ellas. Las agencias de bolsas, obviamente, cuentan con profesionales, con experticia para aquellos que no tienen mucha experiencia, profanos a nuestra formación, obviamente interactúan ahí. ¿Quiénes pueden trabajar ahí? Pues ustedes jóvenes que están adquiriendo una formación en el área económica, financiera, contable, pues ahí ustedes, ¿verdad? Que pueden ser parte fundamental de los profesionales de la agencia de bolsa. Incluso pueden aperturar su propia agencia de bolsa, ir a la superintendencia de señalar, nosotros queremos aperturar nuestra agencia de bolsa. En otras palabras, van a ser los intermediarios entre los que quieren colocar, entre los que quieren demandar bonos o acciones. ¿Cómo elegir su bolsa de valores? ¿Verdad? Obviamente no podemos hacerlo al azar. Cobra mucha importancia, ¿no?, que la bolsa de valores tiene que tener una reputación muy buena, tienen que tener habilidad para invertir por nosotros con mayor eficiencia. Esta parte tienen que tener olfato financiero, dónde vamos a colocar nuestro dinero en bonos o acciones, donde vamos a comprar bonos o acciones,
puede ser una empresa que va a tener un éxito muy importante, un performance muy alto. O viceversa, en otras palabras, tienen que tener, obviamente, los corredores de bolsa, las agencias de bolsa, tienen que saber invertir por nosotros de la mejor forma posible. Pero independiente de eso, nosotros somos profesionales en la área económica y obviamente ese criterio es sumamente importante. La agencia de bolsas debe mostrar claridad y confiabilidad, debe tener mucha experiencia, mucha experticia, deben ser honestos, deben ser ágiles, deben mostrar solvencia, deben tener disposición a mostrar los contratos y obviamente deben tener licencia y los requisitos legales pues actualizados, ¿verdad? Como les dije, eso lo obtienen los corredores de bolsa, las agencias de bolsa autorizadas por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros en nuestra economía. En otras economías también los corredores de bolsa están regulados, están supervisados, están fiscalizados. Y obviamente también hay que cobrar, por ejemplo, la comisión, obviamente como los bancos por el spread bancario, obviamente tienen pues una diferencial a su favor y eso es, en otras palabras, podemos señalar que ese porcentaje es una comisión. En el mercado de capitales, obviamente, por la oferta y la demanda de bonos y de títulos, también pues, hay un spread, que es la comisión entre los demandantes y los ofertantes de bonos y acciones. La agencia de bolsa o la agencia de bolsa de valores o los corredores de bolsa deben informar al potencial inversionista sobre las oportunidades que ofrecen el mercado bursátil en las empresas que participan en ella. Hay una interacción muy cercana entre los potenciales inversionistas y pues los corredores de bolsa o las agencias de bolsa. Las agencias de bolsa pueden efectuar operaciones por cuenta propia, ¿no? Comprando y vendiendo valores, es decir, activos financieros, bonos o títulos. En este caso, las agencias o corredores de bolsas tienen que informar sobre la posición propia y obviamente no cobrar una comisión alta, ¿verdad? Esto también está regulado por el ente fiscalizador. Aunque una agencia de bolsa o corredor de bolsa está obligada a cumplir con todos los requisitos que le impone la normatividad vigente y las disposiciones particulares, en nuestro caso, en nuestro país, en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, las bolsas de valores o las corredores de bolsas no necesariamente garantizan que el comportamiento futuro, la cantidad del servicio que le ofrecen, sea lo mejor. Obviamente ahí cobra mucha importancia nuestro olfato financiero, nuestra formación financiera, nuestra información económica, nuestra formación como profesional en el área económica financiera para verificar que lo que estamos invirtiendo se lo está haciendo de una manera transparente y de la mejor forma posible. Cuando encuentra la agencia de valores, Cosetta, cómo encontrar, ¿no?, una bolsa de valores, es decir, un corredor de bolsa. Obviamente, acá entre el potencial inversionista y los corredores de bolsa, lo que cobra mucha importancia es estos puntos. Nuestro capital lo que importa, nuestro dinero lo que importa, ¿verdad? Por eso les decía, el capital lo más importante, el capital lo más escaso y el capital es lo más sensible. Entonces, debemos tener información sobre la agencia de valor, la agencia de valores, los corredores de bolsa, sobre las empresas que emiten bonos o acciones, cómo está siendo administrada nuestra cuenta, qué opciones de inversión tenemos. Debemos averiguar si nuestra agencia de bolsa a la cual vamos a confiar nuestro dinero para que por otro lado intervenga en el mercado de capitales, podamos tener, si tienen nuestra orden de ejecución y con qué frecuencia nos otorgan sus estados financieros para ver cómo anda el performance de esa empresa donde vamos a invertir. Debemos preguntarnos, ¿no?, siempre cuál ha sido nuestra orden para comprar o vender nuestras acciones y si lo ha sido de la mejor forma posible. Debemos tener, obviamente, en todas esas transacciones un contrato, no un contrato contractual, no un contrato contractual
entre nosotros como inversionistas, potenciales inversionistas y la agencia de bolsa. Esto es y obviamente tenemos que trabajar con el sentido común. Si usted le transfiere su dinero a una agencia de bolsa sin asegurar inteligentemente sus intereses, corre el riesgo de perder su dinero. Por eso tenemos que tener una formación. Obviamente en este momento me estoy dirigiendo a potenciales, jóvenes potenciales, pues inversionistas, y que tienen un conocimiento profundo del área económico, como dije, un potencial inversionista. Lo pueden ser, lo pueden ser, pero para eso tenemos que saber invertir de la mejor forma posible. Me voy a apresurar un poco, ya estamos con 1 hora 15 minutos, muchachos. La idea no es abusarlos, sino más por el contrario, dar un pantallazo general sobre lo que implica invertir bien. Y no se trata de invertir por invertir, sino debemos invertir para asegurar nuestra inversión y obviamente que esa inversión nos deporte el máximo rendimiento. Y obviamente acá concurre obviamente los fondos de inversión que vamos a tratar en el otro módulo, ¿verdad? Los fondos de inversión. Obviamente, su inversión y su rendimiento pueden ser retirados cuando nosotros lo queramos o podemos volver a reinvertir. Estas inversiones pueden disminuir de acuerdo a lo que sucede en el mercado de valores. El mercado de valores es bastante dinámico, jóvenes, y debemos mantenernos vigilantes sobre las operaciones de sueldo. Esta imagen que ustedes vean, por ejemplo, debemos ir viendo cómo andan las operaciones de los corredores de bolsa en el ruedo. Les decía, pues, sería importante, creo que el jueves a primera hora, 8:30 de la mañana, operan las operaciones de ruedo en la Bolsa Boliviana de Valores y uno puede ir y tiene ventanales grandes y donde van a ver los corredores de bolsa cómo interactúan con nosotros colocando y comprando bonos o acciones. Y obviamente pueden colocar mala asignación en los bonos o acciones o comprar por otra parte malos bonos o acciones. Pero todo depende de que nosotros sepamos controlar el movimiento de los corredores de bolsa. Y obviamente todo esto está súper vigilado por un ente que regula todas las cosas. Obviamente, en este caso, el ente regulador es que nos permite asegurar nuestras inversiones. Y no olvide que a la hora de invertir en el mercado de valores, una de las armas más importantes es la información. La información. El trading y el performance que tenga esa empresa en el tiempo. Por eso les decía con mucha. ¿Cómo se mide el valor de una empresa? Por el performance y el trading que tenga esa empresa en el tiempo. Hoy por hoy, no, nuestra empresa no vale nada, pero de acá a unos 5 años va a valer mucho y cobra mucha importancia. Con eso estaríamos acabando el módulo número 1, muchachos. No sé si tengan dudas sobre esto, porque lo voy a cesar y vamos a entrar al módulo 2. Comiencen, por favor, los participantes si tienen alguna duda, a hacerlo ahora. Licenciado Bernal, muchísimas gracias. Realmente, Ya, ¿no hay preguntas? por favor, ahora sí, a todos los presentes, damos inicio en este momento a nuestra ronda de preguntas virtuales. Por favor, los que quieran hacer alguna intervención, dar un comentario o alguna pregunta, pueden levantar la manito o simplemente hacerlo a través del chat. Por favor, aguardemos unos minutos. Bien, creo que no hay preguntas. Por favor, díganme si el audio está llegando a ustedes con claridad y la imagen también si está llegando con claridad a todos ustedes, por favor. Se observa, licenciado. Muy bien, entonces vamos a ingresar. Bueno, hay algún mensajito en el chat. Pues nos vamos a fijar y dice, yo tengo una pregunta, dice Gustavo López. Adelante, Gustavo. Hola, licenciado, buenos días. Adelante, Gustavo. Bueno, está muy interesante su clase, licenciado. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, si yo quiero colocar mi dinero en el banco, debo conocer del banco, de esta institución bancaria,
el ratio de capital, el apalancamiento que tiene el banco, el ratio de liquidez que posee el banco y en especial el ratio de morosidad que tiene el banco, ¿no? Creo que eso es lo que falló en el Banco Fácil. En tal sentido, licenciado, ¿no? Hablando ahora de las acciones de la Bolsa de Valores, quiero preguntarle que, ¿cómo puedo comprar acciones en la Bolsa de Valores, ¿no? Y para tal caso, ¿qué parámetros debo conocer principalmente antes de realizar una inversión? Ya, pues Gustavo, muy buena su pregunta. Obviamente que dije al principio del evento de hoy, le dije mercado primario, mercado secundario, mercado de corto plazo, mercado de largo plazo, mercado de dinero, mercado de la banca, mercado de capitales, bolsa de valores. Para invertir en el mercado de capitales, obviamente tenemos que registrarnos, ¿verdad? Como ya dije, registrarnos en la superintendencia de bancos, conocer de los corredores de bolsa, recurrir ahí. Obviamente no vamos a poder interferir directamente en el mercado de valores, sino que a través de unos corredores de bolsa que son empresas legalmente constituidas y avaladas por la superintendencia para intervenir en estos mercados y ellos van a invertir por nosotros, pero los que van a definir dónde invertir en bonos o acciones, tenemos que hacerlo nosotros, porque somos propietarios de nuestro capital. Y obviamente lo que dijo Gustavo, obviamente es muy importante. ¿Dónde vamos a invertir? No vamos a invertir en una empresa que tenga pérdida o que tenga bajo patrimonio o que tenga baja solvencia. Obviamente que no. Tenemos que propender a invertir para asegurar nuestro capital en aquella empresa que tenga pues mayor nivel de performance financiero y económico, mayor nivel de rentabilidad, mayor nivel de solvencia, mayor nivel de liquidez, mayor nivel de rentabilidad que nos asegure que vamos a tener también rédito al comprar bonos o acciones. Y obviamente las empresas en el mercado de capitales están pues categorizadas, están estandarizadas. Los que quieren colocar bonos o acciones tienen una clasificación pues de acuerdo a su riesgo que tienen y estos están clasificados por el mercado de capitales de la categoría AA, categoría AB, categoría AA, B, Z. Están clasificadas por su nivel de patrimonio, nivel de solvencia, etcétera. Y ahí con mayor énfasis podemos, obviamente, invertir con mayor nivel de seguridad. Aunque todo, no hay nada de seguro, todo es inseguro. Siempre hay nivel de riesgo, pero si nosotros analizamos y tenemos información sobre el comportamiento financiero de esa empresa, obviamente no podemos invertir a ciegas, ¿verdad? Tenemos que conocer bien dónde vamos a invertir y dónde vamos a estar seguros para que nos paguen el premio, el rédito a nuestro capital. Con esto, pues, Gustavo, de alguna manera espero haber disipado su duda. Muy amable, licenciado. Sí, perfecto. Gracias, licenciado. Listo, Gustavo, gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar, jóvenes? Ya, entonces no habiendo nada, pues vamos a ingresar rápidamente al módulo 2, que es los fondos de inversión en el mercado de capitales, mercado de valor, al cual muy poquito les hice referencia en el anterior módulo, pero ahora lo vamos a profundizar. Ahí está la imagen del evento, ¿no? Que lo hemos ido realizando. Ahora veamos pues las sociedades administradoras de fondos de inversión. Los fondos de inversión. Les decía rato atrás, por ejemplo, la banca tradicional, la banca clásica, la banca ortodoxa, la banca, ¿verdad? Tiene excesiva sobreliquidez. En las últimas 2 décadas, la banca tiene excesiva sobreliquidez. No saben a quién van a prestar su dinero, su propio capital. Entonces, y tienen colocaciones muy bajas. Es por eso que la tasa de interés pasiva es muy baja y la tasa de interés activa es muy alta. Y el spread bancario, la diferencia entre tasas activas y tasas pasivas es muy grande. En economías externas a la nuestra, siempre pongo ejemplo como Chile, porque estamos muy cerca de Chile. Estamos más cerca a Chile, a Arica y Iquique, que a Santa Cruz. De acá a unas 8 horas, si no tuviéramos problema en la frontera, por migración, etcétera, control aduanero, pues podemos estar en Arica en 4 horas, en Iquique en 4 horas.
pero ir a Santa Cruz, por ejemplo, 8 horas. Por eso pongo como ejemplo lo más cercano que tenemos, por ejemplo, en la banca boliviana, en la banca chilena. En Arica, Iquique, por ejemplo, el spread bancario no supera los 5 puntos porcentuales. En el nuestro está por encima de 15 puntos porcentuales. Y obviamente nuestra banca es clasificada como una banca inoperante porque el spread es muy alto. Pero como siempre digo, no importa que les estigmaticemos y les califiquemos a la banca boliviana como una banca ineficiente, al final de cuentas es una banca de lucro y donde ellos no tienen mayor rédito, no pagando menos y cobrando más alto. Es por eso que las tasas pasivas no superan ni el 1% de dólares. Y en préstamos en dólares o moneda extranjera están 18, 19%, dependiendo de la cuantía también. Entonces, tienen excesiva liquidez y por eso les decía, el sector económico que más gana en la economía actual es la banca, porque ellos están usando nuestro dinero, nos pagan al 1% y lo colocan al 15% y quedan para ellos el 14%. Entonces, la banca en este momento, vienen a finales de la gestión 2022, la banca tuvo una utilidad por encima de los 400 millones de dólares. Es el sector económico que ha tenido más rédito, más rentabilidad que otros sectores en los últimos 20 años. Obviamente el costo de obtención de los recursos ha sido bajo y el costo de obtención es mucho más alto. Ahora, pues, la banca, como les dije, tiene sobre liquidez. Están como 15.000 millones de dólares de captación y sus colocaciones no superan los 6.000 millones de dólares y tiene un excedente no colocado en préstamos por encima de los 10.000 millones de dólares. Entonces, ellos han creado los fondos de inversión, ¿verdad? Automáticamente tienen unas subsidiarias, las AFIs, fondos de inversión sociedad anónima, SAFIs, ¿verdad? Y obviamente esa sobreliquidez lo transfieren al mercado de capitales, pero no en la Bolsa Boliviana de Valores, como dije hace rato atrás en el anterior módulo. No lo depositan ahí porque nuestra Bolsa Boliviana de Valores muy pequeñita, muy incipiente, jóvenes, lo operan en mercados de capital mucho más dinámicos. Y en América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y en relación a Europa incluso, en Centroamérica, en las Bahamas, ¿verdad? Están operando el mercado de valores con mayor énfasis. Y ahí están colocados nuestros recursos, ¿verdad? En este momento hay escasez de dólares porque la banca colocó en Centroamérica y hacen transferencias y obviamente en este momento hay una restricción del Banco Central. Es como los exportadores de minerales, por ejemplo, en Oruro, exportan, les pagan en dólares, pero el Banco Central se lo apropia de los dólares y les transfiere al tipo de cambio fijo de 6,96 y les paga, cuando en el mercado paralelo está pues en 7,3. Entonces, en este momento hay ese tipo de irregularidades, de imperfecciones, de intervención del Estado para regular ¿no? el desenvolvimiento financiero de la economía boliviana. Y los bancos, obviamente, han creado estos, las sociedades administradoras del fondo de inversión, que son los fondos de inversión, son las SAFI, que les digo. Entonces, es lo que vamos a abordar, que es un fondo de inversión, quién administra el fondo de inversión, cuál es la cartera o portafolio del fondo de inversión, cómo diversifican el riesgo, cuáles son las cuotas de participación, qué propósito tiene el contrato de participación, los certificados nominativos de cuotas de participación, las compras o rescates de cuotas en el fondo de inversión. Si algunos de ustedes tienen pues cuenta SAFI o sus papás lo tienen cuenta SAFI, tienen unas papeletitas que dice compra de cuotas o rescate de cuotas. Es porque están operando en operaciones de mercado abierto, las cuentas SAFI. Los bancos lo tienen. Si uno conoce muy bien, va a un banco y dice, quiero depositar un depósito a plazo fijo, 100.000 dólares, pero le van a cancelar el 0,2% año. Pero si usted no habla, no les dicen, pero hay cuentas SAFI. Las SAFI, que son los fondos de inversión, en otras palabras, operar con operaciones de mercado abierto. Y cuando ustedes depositan, abonan
un monto de dinero a la banca, entonces están comprando cuotas. Si ustedes retiran, están retirando cuotas. En otras palabras, las cuotas de participación en las operaciones de mercado abierto, ¿no? En otro medio todavía está muy incipiente, muchachos, por ejemplo, el clustering, el factoring, el leasing, ¿verdad? Los forward, los swaps, que son otro tipo de activos financieros que en nuestra economía son muy poco usados. Por ejemplo, los arrendamientos financieros, ¿verdad? Los arrendamientos financieros. Yo quiero que no pagar alquiler en un departamento y en lugar de pagar un alquiler, puedo pedir pues voy a un banco y pido pues que me lo compren, ¿no? El departamento y en lugar de pagar un alquiler, pago una cuota, ¿no es cierto? Por esa modalidad de financiamiento. Ese es el leasing, ¿verdad? El leasing. En este momento no hay ninguna operación de leasing en nuestra economía boliviana. Las guazanteras, guazant, ¿verdad? Las operaciones guazant. Yo importo, pero no tengo suficientes garantías para conseguir un crédito para comprar, importar maquinaria. Tengo entonces operaciones guazant. Me hacen depositar en un depósito y yo pago un monto por un canon de arrendamiento por tener un depósito y voy retirando mi materia prima de acuerdo a mis necesidades, pero hay un costo siempre por uso del dinero, ¿verdad? Ese tipo de operaciones todavía en nuestra economía, a pesar que están vigentes en el mundo hace muchas décadas, en nuestra economía todavía no existe, ¿no? El leasing, el factoring, las operaciones WASAN, los swaps, los forward, el mercado de las opciones de call, las opciones put, etcétera, ¿verdad? No existe ese tipo de comportamiento en nuestra economía. Y es por eso que la banca, incluso por la sobreliquidez, entonces operan en operaciones de mercado abierto en bolsas de valores mucho más grandes. Para tan solamente señalar, muchachos, que en la bolsa boliviana de valores, el año donde más han transado fue 500 millones de dólares en la época donde este empresario Samuel Doria Medina, que también es economista, ¿verdad? Invirtió y vendió sus industrias cementeras por valor de 500 millones de dólares a unos peruanos y argentinos. Y obviamente ahí se transó, ¿verdad? La compra de bonos y acciones. Les han transferido todas sus acciones. Y fue el momento donde más la Bolsa Boliviana de Valores ha transado por única vez esos 500 millones de dólares, y del cual tuvo una comisión los corredores de bolsa. Luego no, porque no tienen más una operación, ni siquiera sobrepasa una cartera de los 10 millones de dólares año. Así es nuestra bolsa boliviana de valores, muy pequeñita. Y es por eso que la banca no invierte en la bolsa boliviana de valores, sino invierte en la bolsas de valores de otras economías mucho más dinámicas, mucho más solventes. Y todos los bancos lo tienen en Centroamérica depositados, ¿no es cierto?, transferidos a sus depósitos y el cual están pagándoles también interés. Ustedes pueden ir a un banco y si alguna vez operan en un banco, también pueden pedir un reporte o pueden otorgar un reporte. Y ahí dicen dónde, en qué cuotas se ha invertido su propio capital, ¿verdad? Y por eso obviamente la banca también tiene un spread, una comisión que gana. En vez de tener una sobreliquidez en la banca, pues invierten en las operaciones de mercado abierto y minimizan, ¿no es cierto?, los costos financieros que tengan que depositar, pagar directo a todos los depositantes en sus cuentas. Entonces, esos son los fondos de inversión. Obviamente, como dije hace rato atrás, son subsidiarios de los bancos. Y los fondos de inversión es un patrimonio común autónomo y separado de la sociedad administradora, constituido por la captación y aporte de personas naturales y jurídicas denominadas participantes. Yo voy a un banco, bueno, quiero aperturar una cuenta SAFI, soy participante, ¿ya? Y obviamente está regulado por la ley del mercado de valores y sus reglamentos. En Bolivia, en nuestro país, existe una ley de mercado de valores y obviamente todo tiene nivel de riesgo. Entonces, los fondos de inversión constituyen una alternativa para aquellas personas que desean participar con sus ahorros en el mercado de capitales.
¿no? Aquí está el mercado de valor, mercado de capitales, depositamos nuestra cuenta y nos van a cancelar también, ¿no? Las utilidades correspondientes. Y ahí están los inversionistas y los fondos de inversión, no los fondos de inversión. En nuestra economía les decían las AFIs, ¿verdad? Las AFIs están cobrando mucha importancia. Nosotros no podemos directamente operar en el mercado de capitales, tenemos que hacerlos mediante los corredores de bolsa o directamente a través de los fondos de inversión, ¿verdad? Que como ya les expliqué, como las cuentas son muy grandes, la sobreliquidez, entonces las AFIs son de los bancos. Y aquí está, en este acróstico, los fondos de inversión son administrados por sociedades administradoras del fondo de inversión. ¿Quiénes tienen las AFIs? Todos los bancos tienen las AFIs. Ustedes van a Banco Mercantil, al Banco Santa Cruz, a cualquiera de esos, ¿verdad? A cualquiera de esos van y obviamente tienen cuentas SAFIs. Las sociedades administradoras tienen un patrimonio separado al fondo a los bancos, eh, por lo que contabilizan, su contabilidad es separada al desenvolvimiento de los bancos. Las sociedades del fondo de inversión y obviamente aplican políticas de inversión en el fondo, pero siempre controlando, ¿no? El nivel de rendimiento y si esto, y tienen pues un control que les permitan ser transparentes, ¿verdad? Entonces nosotros depositamos, los fondos de inversión invierten en activos financieros, en bonos o acciones, en empresas, en sectores, ¿verdad? Invierten. Bien, las sociedades administradoras de fondos de inversión, obviamente, en este momento hay un personal, en los bancos tienen una persona que opera, ¿no? Las cuentas SAFI, que son las encargadas de seleccionar los valores, bienes y demás activos. En otras palabras, nosotros invertimos y nos dicen qué tipo de rendimiento, qué tipo de rentabilidad. En algunos meses se puede tener utilidades, otras pérdidas, pero nosotros estamos confiando de que los fondos de inversión coloquen nuestros capitales de la mejor forma posible y pagan intereses mucho más altos que las cuentas tradicionales y ortodoxas, por ejemplo, de un DPF, de una caja de ahorro independiente en moneda nacional o en moneda extranjera con cláusula de mantenimiento de valor o no cláusula de mantenimiento de valor. Todos los fondos de inversión están registrados en el mercado de capitales, en el mercado de valores, como un rato antes expliqué. ¿Dónde? Pues en la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, en La Paz está, y tienen que estar registrados, ¿verdad? Para que tengan un control. Por la cartera o portafolio de los fondos de inversión. Obviamente, como ahí en la imagen ustedes ven y con el puntero lo estoy señalando, pues invierten en acciones, en depósito a plazo fijo, en los BTs, los bonos de tesoro, los bonos corporativos, que son los bonos de las empresas. En otras palabras, la cartera o portafolio es el dinero de los participantes. Nosotros como inversionistas, colocado una diversidad gama de valores, bienes y demás activos que nos permitan asegurar el mayor rendimiento. Los fondos de inversión invierten en todo eso, ¿verdad? Invierten en todo eso. En otro medio a veces invierten los BTs, porque a veces el Banco Central, perdón, no el Banco Central, sino el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pues otorga, ¿no? Los CDs, los certificados de depósito, ¿no? A las entidades públicas para cubrir una insuficiencia de liquidez. Y estos pueden ir a los bancos y lo canjean, ¿verdad? O los bonos de tesoro, por ejemplo, los bonos navideños que el gobierno se emite a través del Banco Unión, que es un banco estatal, son bonos de tesoros respaldados por patrimonio del Tesoro General de la Nación. Obviamente que lo mejor es, obviamente, invertir en un solo portafolio de inversión, una sola cartera de inversiones. Debemos invertir en un gran portafolio de inversiones. ¿No? Por eso aquí esta imagen es bastante representativa. No podemos invertir en nuestro propio capital en una sola moneda, y mucho más ahora que incluso está en riesgo, ¿no es cierto?, el patrón monetario de los dólares, que se lo está apropiando, en otras palabras, el Estado, ¿verdad? Lo que ojalá que no ocurra con el corralito que ha sucedido en Argentina y que durante mucho tiempo se lo ha apropiado el Estado de los ahorros en dólares y les han depositado 20 años después, les han vuelto a devolver poco a poco,
¿verdad? Cuando uno necesita esos fondos para invertir. Obviamente la dinámica de las inversiones con calidad. No es que los ahorros los voy a tener en el colchón y poco a poco lo voy a invertir, sino que debo invertir con calidad, ¿verdad? Y en todo existe nivel de riesgo. Invertir en un solo patrón monetario tiene riesgo. Como en este caso, yo deposito en dólares, tengo riesgo. O si deposito en euros, también tengo riesgo, ¿verdad? En este momento, pues voy a depositar en euros. No hay esa posibilidad, ¿verdad? Tendría que yo pedir una transferencia a Europa, a Italia, etcétera, y puedo, ¿no? Pues diversificar niveles de riesgo teniendo los euros o en otro tipo de monedas. Lo importante es diversificar el nivel de riesgos, ¿verdad? Porque hoy por hoy el dólar está apreciado o puede estar depreciado. La moneda nacional puede estar apreciada o puede estar depreciada, ¿verdad? Puede haber una devaluación, una apreciación. De acá a corto plazo va a haber una devaluación. Hoy por hoy, coyunturalmente, está ahí, ¿no es cierto?, manipulada el tipo de cambio, pero va a ocurrir una devaluación. Y ante eso, ese nivel de riesgo, nosotros que estudiamos la parte económica, ustedes muchachos, tienen que tener ese cúmulo de conocimientos para manejar bien su capital. Lo mejor es diversificar en niveles de riesgo. Y las cuotas de participación son, si yo voy a comprar, tengo que tener, voy a comprar una cuota, si voy a no retirar, entonces un valor de rescate, ¿verdad? De mis deberes, voy a rescatar mis ahorros y lo puedo hacer cada día, ¿verdad? Si voy a depositar, estoy comprando bonos o acciones en un fondo de inversión y ellos van a operar comprando los BTs, los LTs, CDs, etcétera, ¿verdad? Entonces, una cuota de participación son los aportes que el inversionista realiza a un fondo de inversión. Se expresan en cuotas de participación que representan a su vez un porcentaje del patrimonio total del fondo que corresponde a cada participante. Una alícuota es un porcentaje. ¿Qué propósito tiene el contrato de participación del reglamento interno del fondo de inversión? Pues el reglamento interno, todos los bancos están regulados, ¿no? Las AFI están reguladas por un contrato de participación. En el momento que nosotros queramos participar en el mercado de capitales a través de la AFI, nos van a hacer firmar un contrato de participación. Y obviamente los certificados nominativos o cotas de participación nos van a extender cuando depositamos o con lo que retiramos, ¿verdad? Las cuotas de participación de un fondo de inversión cerrado también pueden representarse en forma desmaterializada a través de anotaciones en cuenta, a través de un sistema, todo está computarizado a través de un sistema de depósito de valores, ¿verdad? Entonces, compramos cuotas, pero también podemos retirar, ¿no? Podemos abonar para comprar cuotas o podemos debitar para retirar dinero. Esto es, se llama en los fondos de inversión el rescate. Voy rescatando mis fondos depositados, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene el valor de la cuota? Obviamente, el valor de la cuota representa el valor de la tasa del patrimonio del fondo de inversión que tiene cada participante y se calcula cada día el valor de la cartera del día, más la liquidez del día, más las comisiones sobre el número de cuotas del día. Y ese sería el valor de la cuota. Ustedes tienen una cuenta SAFI, pues les van a dar pues una papeletita que el valor de rescate y dice la cuota cuánto ese día pues es y automáticamente sale el valor de la cuota. Y un participante, un inversionista puede tener una o varias cuotas y al multiplicarlas por su valor de diario de cuotas obtendrá el valor de los rendimientos, ¿verdad? Y tiene un estado de cuenta también, un extracto bancario, que nos pueden ver cuál ha sido el nivel de abonos y de títulos de rescate de nuestras cuotas. En otras palabras, son pues operaciones de mercado abierto los fondos de inversión, ¿verdad? Entonces, aquí los reportes que las sociedades administradoras, los fondos de inversión tienen con los participantes, cómo interactúan. Obviamente ahí reportan los saldos de cuenta, el valor de la cuota si moneda nacional o de moneda extranjera, cuál es el tipo de rentalidad, qué plazo tiene, si va a ser valor de renta fija en bonos, cómo va a ser mensualmente la estratificación de cartera en bonos o acciones, LTs, CDs. Las LTs son letras de tesoro, o los CDs, los certificados de depósito, o los BTs, los bonos de tesoro, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se clasifican los fondos de inversión? Los fondos de inversión, existen fondos de inversión abiertos o fondos mutuos, son aquellos cuyo patrimonio es variable y el ingreso y salida de los participantes es libre. Nosotros podemos hoy suscribir un contrato y más tarde retirarnos. No hay ningún tipo de restricción para ello, ¿no? Los fondos de inversión cesados son aquellos cuyo patrimonio inicial y duración están previamente determinados y las cuotas de participación comprada por cada uno de los otros son sujetos a rentabilidad reportada por uno de los fondos de inversión y ser negociados en la bolsa de valores. El ingreso y salida de los participantes podrían ser restringidos, como en este caso, 10 operaciones de retiro al mes en dólares y existe esa fuerte restricción, ¿verdad? Porque en este momento hay escasez de dólares y obviamente esta cláusula está haciendo prevalecer los fondos de inversión, ¿verdad? Desde el momento que ingresa el dinero, se lo va transando hasta que sale. Existen algún tipo de restricción dependiendo del desenvolvimiento del mercado de capital. Es el riesgo que llamaremos que existe, ¿no? En este momento operar con las operaciones bursátiles. Los fondos de inversión abiertos y cesados pueden tener diversas particularidades que los identifican. Los fondos de inversión no financieros, ya sean abiertos o cesados, son aquellos cuyo objetivo principal es la inversión en activos no financieros, es decir, que no sean ni bonos ni acciones, pero pueden ser letras de tesoro, pueden ser los certificados de depósito, ¿verdad? Los fondos de inversión de renta fija, variable y renta mixta, es decir, los bonos o acciones o mixtos, no son aquellos cuyo portafolio o cartera está conformada por valores de bonos, valores de renta fija. Estos valores ofrecen un rendimiento preestablecido, es decir, conocido previamente. ¿Cuánto gana? 6%. Los valores de deuda, los bonos, certificados de depósito a plazo fijo, certificados de depósito del Banco Central, los LTs que les decía, las letras de depósito, ¿verdad? Los fondos de inversión en renta variable son las acciones, pues, ¿verdad? En otras palabras, estos no están preestablecidos porque si vamos a comprar acciones, puedo tener dividendos o no puedo tener dividendos. Si el rendimiento es alto, como en esta imagen, puedo tener dividendos. O si tenemos pérdida, no voy a tener dividendos. Entonces son las acciones. O los fondos de inversión de renta mixta son aquellos cuya cartera está conformada por inversiones en valor de renta fija como en valor de renta variable. Mixto. Por eso en esta imagen, por eso están los bonos, valor de renta fija, las acciones, valor de renta variable, ¿no? Bien, estos fondos de inversión interactúan, pues, en corto plazo o a largo plazo, pues, en menor a un año o en mayor a un año, ¿verdad? Entonces, los certificados de depósito, los bonos, las acciones cobran mucha importancia en los fondos de inversión. ¿Ya? Los participantes del fondo de inversión, pues, tienen un reporte, por ejemplo, invertir en el Banco Industrial, en el Banco Mercantil, en el Banco Ganadero, en el Banco Nacional, tienen un reporte, ¿verdad? Y que nos dan un reporte de dónde se han invertido los fondos de inversión a cuenta nuestra. Y en algunos meses, pues, se tiene algunas pérdidas, en otros meses un comportamiento mucho más alto. Y una evidencia muy real, con muchachos, es que esto tiene una tasa de interés mucho más alta. Y este es el reporte de los fondos de inversión abiertos que les van reportando y el monto del valor de la cuota correspondiente, ¿no? Y obviamente las cuotas de participación pueden subir, pueden bajar, etcétera. Tiene un comportamiento diferente. Por eso es importante, ¿no?, conocer estos procedimientos para invertir en nuestros ahorros o querer, si tenemos mucha liquidez, invertir, que nos paguen más intereses o reunir medios de financiación para invertir, que serían en ese caso mucho más baratos. El rendimiento de los fondos de inversión pues está en función a la rentabilidad y al nivel de riesgo que le implica. Todo existe a nivel de riesgo, ¿verdad? Entonces, pero hay que saber tener una formación con inteligencia financiera y minimizar ese nivel de riesgo. No olviden, muchachos, que les dije, hay que actuar con inteligencia financiera. Hay que trabajar en todo con inteligencia financiera y inteligencia económica que nos permitan, ¿no?, invertir de la mejor forma posible.
¿Quiénes manejan, obviamente, los fondos de inversión? Obviamente, nuestros propios profesionales, ¿no? Que formamos en aulas universitarias, que van formándose en todo ello. Ahora, si yo manejo la parte financiera de una empresa, obviamente que tengo que tener también ese cúmulo de conocimientos donde saber invertir de la mejor forma posible, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta las cotas de participación, ¿no ve? Las cotas de participación de un fondo no asegura el rendimiento de la inversión. Puede haber una utilidad, una rentabilidad positiva, o también puede existir una rentabilidad negativa. Y esto va a incidir en una disminución en los rendimientos de nuestro capital invertido. Antes de adquirir cuotas del fondo de inversión, debemos leer cuidadosamente el reglamento. Nos van a hacer firmar un reglamento de participación. Si ustedes el lunes van a un banco y digan, yo quiero comprar, tener una cuenta SAFI y quiero depositar un monto X, pueden poner como ejemplo. Les van a dar un contrato de participación, ya que leerlo bien, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, les dije 10 operaciones mensuales cada mes, nada más, ¿verdad? Bien, entonces, ¿dónde podemos conseguir información? Pues obviamente en la bolsa de valores, en los corredores de bolsa o agencias de bolsa, en las sociedades administradoras del fondo de inversión, como que estamos hablando, y en la Asociación Boliviana de Agentes de Valores, ¿no? Que están bien instituidas. Bien, muchachos, entonces con esto estaríamos acabando el módulo 2 de los fondos de inversión en el mercado de valores. ¿Tienen alguna pregunta que formular? Por favor, adelante. Muchísimas gracias, licenciado Bernal. Damos unos minutitos para ver si hay participantes que quisieran formular sus preguntas. Recordarles que pueden desactivar sus micrófonos en cualquier momento, así que solamente tienen que desactivar o levantar la manito para que les damos la palabra, por favor. Nos hemos provocado casi una hora. Estaba previsto este evento para una hora, pero ya estamos una hora con 52 minutos, es decir, 2 horas, pero creo que vale la pena. Ya, pregunta, muchachos. Se han puesto a dormir, creo. Licenciado, disculpe, una preguntita Adelante, más, adelante. por Sí, sí. favor. Sí, sí, Ya, hasta adelante. donde lo he entendido, ¿no? Esto sobre el fondo de inversiones. Entonces, las debilidades del fondo de inversiones tendrían que ser los costos y comisiones que nos cobran, una falta de control sobre las decisiones de la inversión, el riesgo de pérdida es compartido, ¿no? Hasta donde lo he llegado a entender. Y algunas veces habría restricciones de liquidez. Sí. Evidentemente, una vez más la participación es buena. Les decía que, hablando de casos reales, ¿verdad? La economía boliviana, la banca boliviana, tiene durante los últimos 20 años sobre liquidez y no saben a quién van a prestar. Es por eso que la tasa de interés pasiva es bajita, bajísima, bajísima, ni siquiera bajita, bajísima. Y la tasa de interés activa es alta y el spread bancario es alto, obviamente la diferencia de 15 a 1% es excesiva. Entonces los bancos se sienten obligados para no tener recursos ociosos guardados en sus bóvedas. Entonces han creado las subsidiarias, que son las fondos de inversión sociedad anónima, en otras palabras, las SAFIs, y los de los fondos de inversión. Entonces, ellos son los que un depositante, nosotros participantes, vamos, compramos, entramos a las AFIS, somos participantes y ellos por cuenta nuestra. Entonces, ellos invierten en el mercado de capitales, comprando bonos, acciones o mixtos, como dije, acciones o bonos, comprando bonos de tesoro, letras de tesoro, ¿verdad? Y obviamente el riesgo está en algunos meses o unos días que podamos tener una pérdida o no tener intereses. O nos afecta nuestro capital también si es negativo, se lo come nuestro capital depositado. Pero en otros meses tengamos pues un rédito, ¿verdad? Yo en lo particular tengo cuenta SAFI y en los deportes, en los extractos bancarios, de las cuentas SAFI, pues en algunos meses tengo pérdidas de 2.000, 2.500, pero en otros meses tengo también utilidades de 3.000, 3.500. Entonces llega a compensar. Pero esas pérdidas hace un año es el desenvolvimiento del propio mercado, ¿no? De capitales.
Y generalmente no ocurre eso, ocurrirá 1 o 2 meses en un año, o no ocurre, ¿verdad? Entonces, generalmente, y la tasa de interés es mucho más alta que de tener un depósito clásicos de un depósito a plazo fijo, caja de ahorros, etcétera. Detrás de todo esto hay riesgo, obviamente que existe riesgo, pero usted también ha de escuchar en aulas universitarias, quien no asume el riesgo no prospera, ¿verdad? Quien no arriesga no gana, han de escuchar varias veces. Y es cierto, pues entonces sí, ¿verdad? Entonces sí. Entonces es una buena opción los fondos de inversión. Con eso espero haber disipado la duda del joven universitario. Muchas gracias, licenciado. De nada, pues, ¿alguien más quisiera participar? ¿Alguna otra cuestionante, estimados participantes? Listo, no hay nadie más. Entonces, ingeniero Botello, vamos a ir cesando. Ingeniera Annelies Bellot, también muchas gracias por la colaboración. Este evento lo hemos realizado en el espacio de 2 horas y a todos los participantes también espero que hayan pues, asimilado el contenido de esto. Ya les mandé el enlace en el link abierto de este material y inmediatamente que concluya este evento les voy a mandar el PowerPoint para que lo tengan de una manera mucho más versátil y siempre les va a servir este material. Con esto, pues, muchas gracias. No seamos palabras. Nuestra moderadora, ingeniero Botelo. Muchísimas gracias, licenciado Bernal. Definitivamente una ponencia muy enriquecedora para los estudiantes y muchas gracias a usted por haber dado esta conferencia académica universitaria de la Bolsa de Valores y el mercado de valores, ¿no? Así que bueno, sin más que decir, será esta otra oportunidad. Muchísimas gracias por todo. Permiso. Listo, muchachos, muy buenos días, que tengan un buen día. Bye bye. Gracias, Hasta luego, licenciado, y muchas gracias a gracias. todos que tengan un buen día. Gracias, Inge Botelo, y pues a todos que tengan un excelente fin de semana. Gracias, permiso.